Estimados estudiantes, David Yumikinga les saluda, su docente de Educación Cultural y Artística. El tema de hoy vamos a hablar sobre el muralismo. Para los que nos conocemos, el muralismo es esa creatividad de pintar las paredes. Listo. El muralismo, algo muy importante, se denomina muralismo a la creación de pinturas, es decir, de obras que se realizan a lo largo de un muro o pared. Por eso es muralismo, muro o pared. El término alude a este tipo de arte a los conocimientos y habilidades que se necesitan para desarrollarlo y al movimiento que surgió en torno a él. Recordemos que la idea del muralismo es representar lo mismo, pero en diferente tamaño, porque antes todo tenía una medida específica, pero los muralistas decidieron extenderse y decir, ¿por qué no en algo más grande? ¿Por qué no puede ser en algo más amplio? Y entonces empieza a nacer el muralismo. Las características que tiene el muralismo es, debe plasmar una historia. Eso es el- la narrativa visual que debe decirnos qué significa solo con ver el dibujo, la monumentalidad, lo que supone que se tenga que llevar a cabo en paredes de cierto tamaño que usan características concretas en materiales de composición. Es muy importante como el arte normal, el arte que se lo realiza en un cuaderno, que se lo realiza en un lienzo, necesita lo mismo, pero la diferencia es que solo cambia el contexto porque ya en un mural es para un público muy amplio, ya no es que solo para un cierto público que conoce de arte, sino es para un público más amplio, más grande. Listo, cuenta con un gran colorido y se considera que ello trae consigo no solo llaman la atención de la gente, sino también despiertan las emociones. El muralismo, la característica de esto es el asombro, porque una imagen pequeña que puede estar en el teléfono se transmite a una pared inmensa que puede tener hasta 200 metros, puede tener 600 metros, que tranquilamente se plasma en tamaño real que no parece que está distorsionado. Eso es la importancia del muralismo. Crea este asombro de que, guay, qué grandote que ha sabido ser, qué elegante, qué bonito. Entonces crea esta emoción. Listo. Los artistas más importantes del muralismo mexicano. Recordemos que el muralismo nace en México. Está alguien muy importante que es Diego Rivera, uno de los principales muralistas referentes. Como ustedes saben, Diego Rivera era el esposo de Frida Kahlo. También nos encontramos con Clemente Orozco y también nos encontramos con David Alfaro Siqueiros, artistas mexicanos que decidieron plasmar sus ideas en paredes, más no en lienzos tradicionales, sino rompen este estereotipo de que todo tiene que ser en lienzo, todo tiene que ser respetado, sino que la pared, su lienzo se convierte en una pared. Luego, el muralismo en el Ecuador. Recordemos que en este movimiento mexicano hay un muralista muy importante que tenemos en Ecuador y es Oswaldo Guayasamín. El muralista Oswaldo Guayasamín comenzó la importancia con la generación artística plásticos, quien realizó el mural mosaico en el Palacio de Carondelet sobre el descubrimiento del río Amazonas, y también Víctor Mideros, quien hizo el mural Petro al exterior del Palacio Legislativo. El Palacio de Carondelet, como podemos ver, Guayasamín se especializaba por el muralismo y también por el arte cubista. Entonces sus obras en el muralismo también son cubistas, también representan el cubismo que nosotros veíamos, que era la exageración de líneas, que también eran colores planos, no había volumen, había más presencia de figuras geométricas. Entonces uno va entendiendo que se puede no solo en un lienzo, en una cartulina, en un papel, realizar obras magníficas, sino que también se le puede llevar completamente se lo puede llevar a una pared. Pero claro, no es que tenga el mismo proceso artístico que se tiene en un lienzo, ¿no? Cambia completamente porque viene lo que son las escalas, viene la cuadrícula, vienen varios factores que hacen que sea un poco más complicado realizarlo realizarlo en una pared. Listo.
Miren, el otro, el otro, el otro ejemplo. Miren, completamente. Igual Oswaldo Guayasamín y el cubismo. Miren, la presentación del cubismo de Oswaldo Guayasamín, ya no realizado en un lienzo, sino realizado completamente en una pared. Miren, Tránsito a Maguaña, también está varios artistas han dado una crítica muy asombrosa al muralismo porque la dificultad de pasar de un lienzo a una pared es un poco más dificultosa, más grande. Entonces, por eso es importante que el muralismo empiece a dar una tonalidad diferente porque esa dificultad de querer transmitir completamente ese mensaje en paredes cambia completamente, cambia subjetivamente su diseño, su tamaño. Y eso es lo que más llama en el muralismo. Listo. El muralismo también tiene lo que es mensajes realizados, eh, pongámosle así, mensajes ocultos, que su dificultad sea exagerada o abrupta, sino que sea un mensaje más, más entendible. Pues el muralismo logra este cambio, ¿no? De mensajes difíciles a mensajes fáciles, o de mensajes fáciles a mensajes difíciles. Otro ejemplo, miren esta ballena, realizado en una pared. Entonces, el muralismo empieza ya a tomar a dar un color más realista, completamente impresionista. También entra el hiperrealismo, donde sobrepasa nuestra escala visual. Miren, como podemos ver, miren, parecen ya imágenes reales que completamente salen de la realidad a convertirse en una simple imagen que cambia una pared. Ahora, toca tener en cuenta que esto no es solo coger y pintar, sino que tiene una investigación. Les vamos a explicar algo muy importante. Cada muralista, eh, hay dos diferencias, ¿no? El muralismo y el graffiti. Los dos son dos mundos muy diferentes. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el graffiti es, se va un poco más a lo urbano, a no respetar las leyes. ¿A qué voy con esto? Un artista, un muralista, en una pared, siempre él siempre pide, sigue los parámetros, sigue las reglas para pedir una pared, para que la pared sea permitida pintar, porque si es que el señor no hace eso, se convierte en vandalismo, más no en muralismo. Así el dibujo sea hermoso, si el artista no pidió permiso al dueño de la propiedad, al dueño del lugar donde va a realizar el muralismo, esto se convierte en vandalismo. El arte urbano ha tomado mucho esta iniciativa de no pedir permiso, de realizarlo sin permiso, aunque el arte sea muy hermoso, se considera vandalismo. Por eso el muralismo en sí cumple todos estos procesos de investigación, todos estos procesos que le permiten ver si está el lugar correcto, si la persona lo da permiso y una investigación más amplia para que el proceso sea completamente válido, para que al final esta obra dé un mensaje, para que esta obra al final llegue a las personas. Por eso es muy importante que el artista que realice el mural tenga los permisos requeridos. Primero, tenga los permisos, luego presente la investigación del proyecto, porque si no tiene una investigación, se queda solo en un graffiti, más no en un mural, porque el mural trasciende completamente, trasciende, porque en sí el mural tiene que tener una narrativa, un mensaje que transforme a la sociedad y otras características más que le permiten llegar a ser una obra de arte, porque no es solo de llegar y dibujar, sino que tiene que tener todos los parámetros que le permitan ser obras de arte. Acá podemos ver otro muralismo.
que sobresale nuestra realidad. Miren, miren el muralismo que realiza. Entonces, la idea de esto, del muralismo, es trabajar con el hiperrealismo, que es asemejarle más a la realidad, completamente, mucho más a la realidad para poder, para poder entrar en este contexto donde el arte ya hable por sí sola, ya empiece a dar un mensaje sin necesidad de hablar. Entonces, el arte muralista ha dado estos pasos inmensos donde ha empezado a disminuir mucho la idea de los grafiteros, porque rayar una pared no es graffiti, sino tiene que tener un proceso investigativo. No se olviden eso, tiene que tener un proceso investigativo. Uno de los mejores referentes del muralismo es, es Martín Ron. Miren cómo hace él en una pared. Esto ya nos explica un mensaje grande. Imagínense en ver en una pared y decir, los jóvenes de hoy en día, la niñez, tiene un estudio, este lugar es hecho donde hay mucha juventud. Mire, sobrepasa nuestro asombro, porque nos damos cuenta que, ¡guau! Cómo lo hizo, qué grandote, qué inmenso y qué real, el hiperrealismo. Listo. Algo muy importante, el mural se divide en dos categorías también, alto relieve y bajo relieve. Alto relieve, cuando en la pared se le agrega componentes extra. En la pared se le pone poner clavos y luego se le pone encima el cemento, o si no una malla y van poniendo cemento. Eso se llama el alto relieve. Y luego viene el bajo relieve, que a la pared se le empieza a hacer huecos y dibujar en esos huecos. Entonces, hay estas dos partes, alto relieve y bajo relieve, y el mural normal, que no necesita que solo se pinta la pared. ¿Entendido? Los alto relieve son los más costosos, murales más costosos que pueden existir. Listo. Miren estos murales. Sobrepasan nuestra realidad y son enormes, enormes, enormes. Entonces, es la idea que el mural dé este mensaje de profundidad, un mensaje profundo donde nosotros nos quedemos primero con ese asombro. Qué enorme, qué grande, qué bonito, qué feo. Nos causa esta ilusión de un asombro, o si no, la ilusión de un sentimiento al ver ese mural. Luego también nos llega, este es un mural que ganó una competencia, mire, sobrepasa el entendimiento humano. ¿Cómo puede hacer que un dibujo que se encuentra en una hojita, que es el boceto, se transmita algo enorme, algo grande? Entonces, el mural logra este mensaje, estos fuertes cambios que realizó los artistas mexicanos. No se olviden que el mural nace en México con Diego Rivera, con José Orozco y David Siqueiros. Las características muy importantes que tiene que tener un mensaje detrás, una investigación para que esto no sea solo una creación artística, ni tampoco que sea vandalismo, sino sea un mural y tenga un mensaje claro. Entonces, nos veremos la próxima clase para seguir hablando de arte.